Gracias, presidenta. En primer lugar, sé que hay ganas de acelerar el curso del debate y tampoco quisiera abrir melones extemporáneos. Pero sí que es verdad que se han dicho en estas intervenciones que me han precedido algunas cosas de lo más imprecisas. Hablaba la señora, la representante de Junts per Catalunya, la señora Sales, decía una frase que me ha dejado ciertamente sorprendido. Lo decía para la unidad de los separatistas y decía que negociar en nombre de todos una cosa que afecta a todos acostumbra a ser una mala solución. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Negociar en nombre del conjunto de españoles una cosa que afecta al conjunto de españoles acostumbra a ser una mala solución, efectivamente, señora Sales. Por lo demás, seguir poniendo como ejemplo de la aplicación del derecho a la autodeterminación, un derecho reconocido por la Organización de Naciones Unidas, un derecho reconocido por el derecho internacional, los casos de Canadá y del Reino Unido, los casos de Quebec y de Escocia, es de una falta de sentido histórico, de una falta de conocimiento que me parece ciertamente preocupante. Vamos a ver, el caso de Canadá. En el caso de Canadá, en el año 80 y en el año 95, hubo dos referéndums que ambos no fueron de acuerdo con la Constitución canadiense y, en todo caso, se llevaron a cabo sin un marco legal que los habilitase. En el año 98, el Tribunal Supremo canadiense emitió un dictamen en el que decía claramente que Quebec no tiene derecho a autodeterminación ni de acuerdo con el derecho interno canadiense ni de acuerdo con el derecho internacional. Por tanto, ese principio debe ser aplicado, lógicamente, a cualquier región de cualquier Estado democrático del mundo, también a Cataluña. Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación. Dejémoslo sentado y, precisamente, de acuerdo con esa ley de claridad a la que ustedes apelan. Ese dictamen del año 98 dio lugar a una ley de claridad en el año 2000 y esa ley de claridad fija muy claramente las bases de lo que debe ser un posible proceso de secesión en Quebec. Por cierto, algunas de ellas no les gustarían a ustedes demasiado porque introduce un principio tan claro como que si Canadá es divisible, también lo es Quebec. Principio, por cierto, que a mí no me gusta porque es el principio de la divisibilidad eterna. Yo no soy muy partidario de ese tipo de procesos de desintegraciones nacionales del que luego acabaré hablando en el otro ejemplo que ha dado la señora Vilalta, que es el caso de Montenegro. Pero, en todo caso, Stéphane Dion, el padre intelectual de la ley de claridad, cada vez que ha tenido oportunidad de hablar de ello, dice que si los canadienses tuvieron que hacer una ley de claridad fue precisamente porque no tienen un artículo 2 como el que nosotros tenemos en la Constitución. Nosotros, los americanos, los italianos, los franceses, la mayoría de naciones democráticas del mundo tienen un artículo como el artículo 2 de la Constitución que, permítanme que les diga, que reza que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Por tanto, Stéphane Dion deja meridianamente claro que la ley de claridad es precisamente la manera que tienen las democracias, en este caso la canadiense, de defenderse de las pulsiones secesionistas de algunos territorios de Canadá. Por cierto, dice otra cosa muy interesante. Ser ciudadano, en este caso ser ciudadano español, lo dijo en España, ser ciudadano español es un derecho transmisible a nuestros hijos. Y nadie tiene derecho, yo no tengo derecho a dejar a mis hijos sin su derecho a seguir siendo españoles, sin su derecho a seguir siendo ciudadanos españoles. Ni yo ni ustedes, señores de Esquerra y de Junts per Catalunya. Por tanto, esa transmisibilidad del derecho de la que habla Stéphane Dion como principal motivo para blindar precisamente la unidad constitucional canadiense a través de la ley de claridad, les deja a ustedes en muy mal lugar. Les deja en todavía peor lugar poner como ejemplo el caso montenegrino, el caso de Montenegro. Yo, sinceramente, que todavía haya partidos que sigan sosteniendo que un caso como el balcánico, es verdad que no es la vía eslovena de la que habló Torra, señora Vilalta, y reconozco la diferencia entre lo que dijo Torra con la vía eslovena y lo que ha dicho usted con la vía de Montenegro. Pero el caso montenegrino no debería ser nunca un caso para un territorio, una comunidad como la nuestra, como la catalana. Cuando la antigua Yugoslavia, después de una guerra cruenta, se escindió en diversos territorios, Serbia y Montenegro sucedió como Estado a Yugoslavia, con cláusulas claramente determinadas en las constituciones de las respectivas partes integrantes de esa nueva federación entre Serbia y Montenegro, de que la secesión era una posibilidad. Y, efectivamente, se acabó produciendo la secesión de Montenegro a través de lo que dijo la Comisión de Venecia. Pero, insisto, después de una situación cruenta de guerra que yo, sinceramente, Dios nos guarde a los ciudadanos de Cataluña de tener nunca algo así, y estoy convencido de que entre todos seremos capaces de no alcanzar semejantes extremos. Por tanto, cuando hablemos de derecho a autodeterminación, sepamos de qué hablamos. No hay
ni una sola constitución de ningún Estado democrático del mundo que reconozca el derecho a la secesión, el derecho a la autodeterminación de sus partes integrantes. Esto deben saberlo. Las excepciones podrían ser la antigua Yugoslavia, acabo, presidenta, la antigua Unión Soviética o Etiopía, que tampoco creo que deban ser ejemplos ni para España ni concretamente para Cataluña. Gracias, señoras y señores diputados.